Ministerio Palabras de Vida Eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo. Y fue palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amittai, diciendo: Jonás, capítulo 1, verso 1. Esta semana, en Palabras de Vida Eterna, Caleb Sotelo, de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, nos comparte un estudio referente a un varón, profeta de Dios, a quien Jehová mandó a predicar arrepentimiento a la ciudad de Nínive. Intentó huir del mandato divino, fue tragado por un gran pez y oró desde el vientre hasta que Dios lo libró. Finalmente llevó el mensaje a Nínive y la ciudad se arrepintió, mostrando así Dios su misericordia para los pueblos enemigos de Israel. Jonás. Hola, hermanas, Dios les bendiga. Hoy vamos a hablar acerca de Jonás, de lo que él hizo, pero también de cómo era él y qué es lo que lo llevó a hacer las cosas que él hizo. Pienso que todos conocemos su historia. Es un libro muy pequeño en la Biblia, pero que se nos enseña desde niños, y no solamente en la iglesia, pero es muy conocido también incluso por los que no leen la Biblia. Es una historia muy divertida. Y para resumirlo un poco, es la historia de Jonás. Pues Dios le manda, ¿no? El ir a predicar a los ninivitas. Jonás obviamente no va, él decide hacer lo contrario. De hecho, se va en barco a otra ciudad, y Dios hace que mientras él se está yendo, hace que haya una gran tormenta, y cuando los demás navegantes que lo acompañaban descubren que es por Jonás que la situación está así, deciden aventarlo por la borda a petición misma de Jonás. Y ahí es cuando Jonás ya se encuentra en el mar, dice la Biblia que va un gran pez y se lo traga, ¿no? Y ya una vez dentro de este gran pez, Jonás menciona que cumplirá lo que prometió, ¿no? Él ora dentro de este pez y menciona al final de esa oración que voy a cumplir lo que prometí. Y parece haberse arrepentido de su vida. Así que Dios hace que el pez lo suelte en la costa y Jonás empieza a predicar que en 40 días la ciudad será destruida. Justo cuando eso pasa, todo el pueblo de los ninivitas escucha la predicación de Jonás y hacen un cambio total en sus vidas. Desde el más pequeño hasta el más grande, un cambio que involucró incluso a sus animales que los mantenían. Dicho cambio que llegó gracias al arrepentimiento que tuvo este pueblo. Una vez que el pueblo de Nínive se arrepiente, esperan que el Señor cambie de parecer. El rey lo espera, manda un edicto y hace la pregunta: ¿quién sabe si se volverá y arrepentirá a Dios y se apartará del furor de su ira y no pereceremos? Y Dios en su misericordia los perdona. Básicamente esa es una historia resumida de la historia del libro de Jonás. Yo me quiero centrar más que nada en unas partes especiales del libro. Quiero leer Jonás 4, 1 al 4. Dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo y enojóse. Lloró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me precaví huyendo a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo a enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, ruégote que me mates, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Jonás es todo un carácter, ¿no? Todo un personaje. Jonás dijo que no quería ir porque sabía que Dios es clemente, piadoso y misericordioso. Pero esto es un poco extraño. Ya está un poco absurdo, divertido, porque esto mismo debería ser lo que nos motiva a ir, ¿no? Predicamos a un Dios que es misericordioso, clemente y piadoso. Y si predicásemos a un Dios que no lo fuera, yo pienso que no valdría la pena predicarlo, porque ¿cuál es el bien? ¿Qué es lo que sacaríamos de ahí? En cambio, porque sabemos que Dios es misericordioso, lo predicamos, porque sabemos que Dios salva y aún va a salvar, y aún falta que Dios salve. Pero entonces, ¿qué es lo que tenía en mente Jonás al mencionar estas palabras? Calvino
Juan Calvino sugiere que él no quería que el nombre de Dios se viera menor y que no hubiese reprocho de parte de los ninivitas al ver que Dios no cumplía con la palabra de Jonás, ¿no? Él no quería que los ninivitas ahora estuvieran en contra de Dios. Otros dicen que Jonás sabía que la salvación para un pueblo enemigo de Israel, pero temeroso de Dios, significaba la destrucción del pueblo de Israel que no era ni temeroso de Dios, cosa que vemos en 2 de Reyes 18 y ahorita vamos a ver un poco más. Otras personas dicen que Jonás era envidioso con la misericordia de Dios y solo la quería para su pueblo. Un sentido de patriotismo que no quería que los demás disfrutaran de lo que ellos por naturaleza disfrutaban. Y hay otras formas de ver la historia de Jonás. Pero hoy quiero que veamos a Jonás como hombre, ¿no? También vemos a Jonás en realidad lo queremos ver un poco más dentro de él, qué es lo que lo llevó a hacer esta pregunta, qué es lo que lo llevó a decir las cosas que dijo, qué es lo que lo llevó a enojarse de tal manera, ¿no? Y ver también que Jonás en realidad es muy parecido a nosotros. Entonces vamos a ver desde el principio. Quiero leer 2 de Reyes 14, 23. Dice: el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, y reinó 41 años. E hizo lo malo en ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Él restituyó los términos de Israel desde la entrada de Hamath hasta la mar de la llanura, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual había él hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gath-Efer. Por cuanto Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel, que no había guardado ni desamparado, ni quien diese ayuda a Israel. Y Jehová no había determinado raer el nombre de Israel de debajo del cielo, por tanto lo salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. Aquí vemos un poco de la historia detrás del libro, ¿no? El contexto de qué es lo que estaba pasando en los tiempos de Jonás. Jonás, al ser profeta, entendía, o por lo menos tenía que entender, cuáles eran las cualidades de Dios. Su vida se dedicaba a eso. Él era el puente entre Dios y los hombres. Por él Dios se comunicaba. Sin lugar a dudas, Jonás conocía la historia del Éxodo y cómo durante este Éxodo Moisés le pide a Dios poder ver su rostro, ver su gloria. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? Dios le responde: no podrás ver mi rostro porque no hay hombre que vea y viva. Pero haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y clamaré mi nombre, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Eso es lo que Dios le responde a Moisés. Y Moisés le dice: va, pues, hay que hacerle así. Y de hecho, cuando eso se cumple, cuando Dios pasa enfrente de Moisés, lo podemos ver en Éxodo 34:6. Dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad, que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad de la rebelión y el pecado, y que de ningún modo justificará al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos. Aquí es cuando Dios pasa enfrente de Moisés, y él dice que va a mencionar su nombre, ¿no? Entonces, cuando esto se cumple, cuando Dios pasa, se escucha su nombre: fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad. Así es como todo israelita conocía a Dios. Cuando pensaban en él, les venía esto a la mente. Estos eran los grandes atributos de Dios, que desde que lo sacó de Egipto hasta este reinado de Jeroboam II, se dejaban ver. Todo israelita sabía esto. Pero este era el trabajo especial de Jonás: meditar en esto, conocer cada vez más de Dios. Pero también Jonás, aun a pesar de que él conocía esta historia de Moisés, no solo la había escuchado, no solo la había leído, él mismo vivió en su propia carne los atributos de Dios. En 2 de Reyes, lo que acabamos de leer, del 14:23 al 27, encontramos esta historia en la que nos narra la Biblia quién era el rey en los tiempos de Jonás, ¿no?
¿Y qué es lo que había pasado? ¿No? Aquí menciona que Jeroboam, desde el primer versículo del 23, dice: el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, Israel en Samaria, y reinó 41 años. Y dice algo muy importante: hizo lo malo en ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Entonces vemos algo muy especial, que la situación en la que el pueblo de Israel se encontraba no era muy buena. Tanto el rey, que era Jeroboam, como todo el pueblo, no era un pueblo que estuviera de acorde a Dios. No era un pueblo que buscara a Dios, ¿no? Pero aún así Dios, viendo la muy amarga aflicción de Israel, y que no había guardado, ni desamparado, ni quien diese ayuda a Israel, él, aún a pesar de cómo era el pueblo, decide no raerlos por completo de la tierra. Al contrario, Dios había dicho que los términos de Israel iban a ser reconstituidos, y esto es lo que pasó. Dios mostraba una vez más que era fuerte para salvar a un pueblo que no lo merecía, pero sobre todo que seguía siendo ese Dios misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad. Porque Dios vio la situación en la que estaba el pueblo, cargado y cansado. Pero, ¿cómo es que llegaron allí? ¿Cómo es que llegaron a esa situación de estar así? Si nos vamos un poco más atrás en la historia del abuelo de Jeroboam, Joacás, entendemos por qué el pueblo estaba desolado y en amarga aflicción. Podemos leerlo unos capítulos atrás, en 2 de Reyes 13, 3 al 6, dice: y encendióse el furor de Jehová contra Israel, y entrególos en manos de Hazael, rey de Siria, y en mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, por largo tiempo. Mas Joacás oró a la faz de Jehová, y Jehová lo oyó, porque miró la aflicción de Israel, pues el rey de Siria los afligía. Y dio Jehová a Salvador a Israel, y salieron debajo de la mano de los sirios, y habitaron los hijos de Israel en sus estancias como antes. Con todo eso, no se apartaron de los pecados de la casa de Jeroboam, el que hizo pecar a Israel. En ellos anduvieron, y también el bosque permaneció en Samaria. Entonces, vemos quiénes fueron los responsables de que el pueblo de Israel estuviera como estaba. Era el pueblo sirio. ¿Y cuál era la capital de este gran imperio asirio? Era Nínive. Entonces, nos regresamos otra vez a cómo empezamos esto. En Jonás 4.1, cuando Jonás le responde a Dios, él hace esto en el 4.2, dice: lloró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me precaví huyendo a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo a enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Otra vez nos hacemos la misma pregunta. ¿Qué es lo que tenía en la mente Jonás al mencionar estas palabras? Él dice: yo huí, yo no quise ir a Nínive, porque aparte de que eran nuestros enemigos, aparte de que por ellos estamos como estamos, yo también leí la historia de Moisés y sé cómo eres. Y aún él mismo pudo haber dicho: porque también viví en mi propia carne con nuestro rey, que eres un Dios clemente, piadoso, tardo a enojarte y grande en misericordia. Y pregunta: ¿no es lo mismo que te dije cuando estaba en Israel? Jonás no necesitaba salir de Israel para saber que si Dios lo mandaba a Nínive a predicar, existía la posibilidad, por muy remota que fuera, de que Dios se mostrara como Él es, misericordioso. Pero Jonás no toma esto como buenas nuevas. Él se enoja porque Dios sea clemente y misericordioso. Estaba feliz con haber recibido los bienes de Dios cuando se trataba de él, cuando Dios lo saca del gran pez por su pecado y después se arrepiente. También estaba feliz cuando Dios veía a Israel y tenía misericordia aún a pesar de su pecado, y que no se apartaba el pueblo de Israel de su pecado. Pero cuando se trata del enemigo, cuando Dios decide salvar al pueblo de Nínive, él no está feliz con eso. Tal vez Jonás quería que Dios sí se presentara ante Nínive, pero con otro nombre, no como el Dios misericordioso, no como el Dios clemente,
sino como el Dios de ejércitos, el Dios vengador, el Dios que castiga la maldad sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos y sobre los terceros y los cuartos. A lo mejor Jonás sí quería eso. Pero la experiencia de Jonás con su propia vida, con lo que él había leído, con lo que él había estudiado sobre Dios, le mostraba algo totalmente diferente. Dios ha mantenido una constante a lo largo de toda nuestra historia, de toda la historia de la humanidad, y esa es su misericordia. Es por su misericordia que estamos vivos, es por su misericordia que nos movemos, es por su misericordia que tenemos todo lo que tenemos y hemos llegado hasta donde hemos llegado. Jonás no quería ir porque si Dios fue misericordioso con un pueblo de Israel que estaba en rebelión y que hacía mal, ¿qué cambiaría con un pueblo de Nínive que también era malo y hacía mal? La respuesta es nada. Nada cambiaba en él. Dios aún decía: tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente con quien quiera ser clemente. Y no contento con esto, Jonás, aparte de que se enoja, aún a pesar de que le reclama a Dios, él se sube a un monte donde se construye una casita y se espera ver la destrucción de Nínive. Y es aquí donde nosotros entramos, porque no somos a veces como Jonás. Conocemos, hemos leído, nos han enseñado e incluso hemos vivido muchas veces los grandes atributos de Dios. Sabemos que es fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad. Pero muchas veces no nos gusta cómo Dios se presenta ante las demás personas. Nos preguntamos como: ¿es posible que Dios quiera salvar a esta persona que es tan mala? ¿O por qué Dios salvó a esta persona? ¿Que no ve el mal que me hizo? Hay muchas veces en las que nosotros no queremos que Dios sea clemente y piadoso con muchas personas. Nos subimos a nuestro propio monte alto a esperar su destrucción, y eso es lo que queremos. Pero no vemos la misericordia de Dios en ese árbol que nos dio para protegernos de nuestro mal. Nosotros sí hacemos acepción de personas. Nosotros queremos decidir o tratamos de decidir a quién Dios puede salvar y a quién Dios no puede salvar. Con quién Dios puede tener misericordia y con quién no. Pero muchas veces, al igual que a Jonás le pasó, se nos olvida algo que decimos: la salvación le pertenece a Jehová. Dios tiene misericordia y es clemente, y Él va a salvar a gente que no nos caiga bien. Él va a salvar a gente que nosotros no consideremos dignas. Él va a salvar a gente que nosotros no queramos, por muchas razones. Pueden ser nuestros enemigos, puede ser porque nos hicieron mal, puede ser porque simplemente no nos caigan bien. Pero la pregunta no debería de ser: ¿por qué los salvas a ellos? ¿Por qué tienes misericordia con ellos? ¿Por qué eres clemente con ellos? Debería de ser: ¿por qué me salvaste a mí? ¿Por qué tuviste misericordia conmigo? ¿Por qué fuiste clemente conmigo? Esa es la pregunta verdadera. La respuesta de Dios siempre va a ser la misma, con otras personas o con nosotros mismos. Nos va a decir: lo hice porque quise. Tuve misericordia de ti porque quise tener misericordia de ti. Y damos gracias, y yo doy gracias a Dios porque Él me ha salvado. Pero entonces debemos aprender de Jonás, de cómo él era, de qué es lo que hizo, pero no para ser iguales, sino para ser enfrentados de la misma manera que Jonás fue enfrentado. Ser enfrentados por Dios y ver que Él es el que decide, Él es el que tiene misericordia. Ver que Él sigue teniendo misericordia y no es conforme a lo que nosotros queremos, sino conforme a lo que Él quiere. Ser enfrentados con la misma pregunta que Dios le hizo a Jonás: ¿no tendré piedad de aquella ciudad, o de aquella comunidad, o de aquella iglesia, o de aquella persona que yo creé, y que por muy perdida que esté y por el mucho pecado que ha hecho, se encuentre así? Dios puede seguir y sigue teniendo misericordia con personas que a veces no queremos. Al igual que a Jonás le sucedió. Pudieron haber muchas razones por las cuales Jonás no quiso ir a Nínive. Pero no nos toca a nosotros el decidir a quién Dios quiere salvar. Si Dios va a salvar a alguien, Dios la va a salvar. Y no hay nada que nosotros podamos hacer. Y debe de haber siempre en esta pregunta a nosotros. No ver a otras personas, sino vernos a nosotros.
porque nosotros conocemos cómo somos. Podemos llegar a ser como Jonás, ser envidiosos, ser enojones con Dios, ser mal agradecidos con Dios y perder de vista nuestro propio pecado, perder de vista lo que nosotros mismos hemos hecho. Entonces, debemos de ser enfrentados por Dios y no subirnos nosotros a nuestro propio monte de nuestra propia santidad y decir, yo sí merezco la misericordia de Dios y estas personas no la merecen, sino ponernos en esa mente de que, igual que Pablo, yo era el más pecador de todos los hombres, pero aún así Dios decidió salvarme. ¿Por qué decidió salvarme? ¿Por qué fue misericordioso conmigo? Y cuando nosotros entendamos por qué fue misericordioso con nosotros, cuando nosotros tengamos la respuesta de Dios que nos dice, lo hice porque quise, vamos a entender que nosotros no somos los que decidimos a quién Dios salva, sino que es únicamente Dios el que salva. Y el que nos pregunta, yo voy a tener piedad. Y el que nos pregunta, ¿no tendré acaso piedad de aquella ciudad a la cual yo creé? Dios les bendiga, hermanos. Esperamos que este video haya sido de enseñanza, edificación y bendición. Y queremos invitarte a compartirlo. Ministerio Palabras de Vida Eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo.